que Begoña Gómez tiene supuestamente nacionalidad dominicana. ¿Y por qué quiere ella la nacionalidad dominicana? Pues hay fuentes cercanas a la inteligencia española que nos dicen que porque tendría cuentas corrientes y propiedades presuntamente en ese país, concretamente en la banca López de Haro. Sí, efectivamente, nosotros nos fuimos, yo con 18 años y mi mujer con 19, unos críos. Nos fuimos a Suiza y hemos estado 22 años. Hemos podido comprar ese piso que era para mis hijas. Claro, como cada una tenía el suyo, pues no hacía falta, pero claro, ahora al divorciarse han tenido que vender el suyo y se tenía que ir ahí. Pues nada, nos hemos quedado sin piso, así, porque le apetece, así. Es que no sé lo que decir, tal vez. Que venga ahora con lo que está sacando en esas memorias para exculparse, es, yo creo que además una prueba de quién es Juan Carlos I y quién ha sido siempre. Pero es un mentiroso compulsivo. ¿Y usted tiene alguna duda de que Leire Díez, Dolcet y el resto les enviaba a Moncloa y Pedro Sánchez? No, yo desde luego tengo la certeza moral de que era así. Esto sí que era una operación de Estado donde se quería desarticular a la Guardia Civil como elemento de investigación, además de quitarse unos jueces que lo estorbaban. Y yo, vamos a ir por esa línea, yo tengo idea de que puede que esté detrás de Leire y de Dolcet la policía. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Mis seguros patrocinan el editor. Confidencial. Bienvenidos, confidenciales. Gracias por vuestro cariño, seguimiento y fuerza. Estamos aquí despertando conciencias, o al menos intentándolo, explicando historias de cómo nos va esa realidad que esconden para aprovecharse de nosotros. Lo que no sabíamos es que no se conformaban con acabar con nuestra vida como hicieron, no preparando bien la llegada del bichito en 2020 o no ayudando cuando una riada te ahoga. No solo querían acabar con nuestra vida, sino con la de el futuro de nuestros hijos y nietos. El informe publicado ayer por Cáritas es demoledor. España vive un proceso inédito de fragmentación social. El número de personas en exclusión social severa, es decir, en pobreza, supera ya los 4.300.000 personas. Esos son muchos millones de familias que no es que lleguen con dificultad a fin de mes, es que no llegan al día 15. Y saben lo peor, la mayoría de ellas tienen trabajo y tienen sueldo, pero tan precario que no pueden pagar la vivienda que está elevada, sea alquiler o compra, la luz, el gas, los precios de los alimentos que han subido con una inflación disparada. Es lo que buscaba un gobierno social comunista como este, tenernos atados y bien atados a la paguita, a mil y poco. La mayoría de sueldos en este país están por debajo del salario mínimo interprofesional y ni trabajando 12 o 15 horas, porque además no te lo permite la ley. Yolanda Díaz ha reducido esa posibilidad de trabajar más horas para tener un sobresueldo. Ni siquiera esa opción te la ponen encima de la mesa. Hay muchos empleos que son una condena a la pobreza y que sufren más de 4.300.000 familias. Y en ese grupo de personas, 1.400.000 son niños. ¿Cómo puede Sánchez decir estas mentiras? Este año tengo que decir que la economía no va como una moto, ¿no? Si me permiten el énfasis, la economía española va como un cohete. Falsos parados, falsos autónomos, bajos salarios, precariedad y, como nos contaba ayer Daniel Lacalle, el 37% de los españoles sostienen al resto, que es una masa
de gente que vive en la pobreza con una paguita que no le permite ni levantar la cabeza. Sin embargo, a lo mejor Sánchez decía que esto va como un cohete, porque a ellos sí les va bien. 5 millones solo en las comisiones de mascarilla de Canarias. ¿Cuántos más en las comisiones de mascarillas de Baleares, de AENA, del resto de España? ¿Cuántos se llevaron de obra pública? ¿Qué porcentaje de mordida consiguieron a cambio de obras en la Dirección General de Tráfico y Carreteras? ¿Cuánto en la trama de hidrocarburos, que es donde se encuentra la mayor cantidad de dinero? Esa trama para dar permisos a algunas empresas a cambio de dinero. Dicen en Dominicana, el hermano de Koldo García se pasaba el día viajando a Dominicana para recoger la pasta. A ellos les ha ido bien, al resto nos han empobrecido. Y miren, hay una prueba de todo lo que estamos contando. No solo es Koldo, Santos Cerdán, Ábalos, no. Es Sánchez, es Zapatero, es Begoña Gómez. El patrimonio de la familia de Begoña Gómez ya era multimillonario gracias a la prostitución antes de llegar a Moncloa. Por ejemplo, su tío Enrique Gómez declaró a Hacienda 12.400.000 euros en inmuebles, locales, viviendas en Lugo, Cuenca, Toledo, Collado Villalba, Alcalá de Henares, Madrid y Villa Oporto, una villa de 12.000 metros cuadrados en la Berzosilla, en Torrelodones. Solo esta villa son ya 5 millones. La familia de Begoña ya venía con dinero. ¿Creen ustedes que se empobreció al llegar a Moncloa? Miren, el juez Peinado está detrás de la investigación, gracias a manos limpias, de lo que aquí contamos hace 6 meses, que Begoña Gómez tiene supuestamente nacionalidad dominicana. ¿Y por qué quiere ella la nacionalidad dominicana? Pues hay fuentes cercanas a la inteligencia española que nos dicen que porque tendría cuentas corrientes y propiedades presuntamente en ese país, concretamente en la banca López de Haro, banca que me dicen ya conocía a su padre, ya había estado en la isla y con una cuenta corriente, y esa cuenta podría contener, según nuestra información, presuntamente $3.700.000. Eso solo una cuenta, la de la banca López de Haro de Dominicana. Supuestamente Begoña Gómez tendría 5 cuentas más en Turquía con 4 millones de liras turcas en cada una de ellas. Eso es 1 millón de euros por cuenta. Estamos diciendo que si esta información fuese cierta, es cierto, nos llega de inteligencia, pero hay que poner la presunción hasta que no tengamos un documento. Por lo tanto, es posible que no sea cierto y por eso digo presuntamente. Pero entre las 5 cuentas, las 4 de Turquía y la de Dominicana, estamos hablando de 10 millones de dólares. Las de Turquía suman $6.250.000. 10 millones de dólares conseguidos en 7 años. O había en la banca López de Haro de Dominicana una cuenta del padre que le dejó a la hija en un lugar seguro. Porque lo que nunca nos ha contado Begoña Gómez es qué heredó de Sabiniano cuando tuvo esa mala caída en casa. ¿Cuánto? ¿Dónde está su herencia? ¿Qué le tocó? ¿O hay que viajar en el Falcon a Dominicana para saberlo? Begoña Gómez, como saben, el juez Peinado ha pedido los pasaportes de ella para revisar sus últimos viajes, pero ella viaja con pasaporte diplomático
no pasa controles en ninguna aduana del mundo, y si ha viajado a Dominicana para llevar o traer algo de valor, no hay constancia de ello. Eso sí, ha usado los mecanismos que el Estado le pone a disposición, pagados por ustedes, por los 4.300.000 españoles en pobreza severa, según Cáritas. Es cierto, España ha matado a la clase media. España no, el gobierno de Pedro Sánchez, Begoña Gómez y su banda han terminado con la clase media. Y ahora solo hay pobres, muy pobres, los españoles, aunque tengan trabajo, y ricos, muy ricos. La mayoría, los socialistas. Bienvenidos, investigamos. La app Mis Seguros ha patrocinado el editorial de Castellón Confidencial. Descárgate Mis Seguros, la forma más fácil y rápida de controlar todos tus seguros en un mismo lugar. Con Mis Seguros app puedes conseguir una tarjeta regalo de Amazon de 20 euros por cada seguro que contrates. Y si es de auto, te llevas una de 10 euros. Protégete con Mis Seguros y llévate una tarjeta de regalo. Promoción válida hasta el 31 de diciembre. Ya sabes, descárgate Mis Seguros app y aprovecha. Te llevas tu seguro y encima te regalan saldo para Amazon. Castellón Confidencial, de Albert Castillón. Atención confidenciales, el próximo 12 de diciembre te esperamos en la cena de gala de Navidad Confidencial, una noche única con todo el equipo, nuestros tertulianos y la presencia especial de los meconios. Disfruta de un menú espectacular, buen humor, confidencias y mucha elegancia. No seremos muchos, así que reserva ya tu plaza enviando tu correo a albercastillon7@gmail.com, albercastillon7@gmail.com. Una noche para celebrar, brindar y lucirnos. Cena de gala confidencial. Nos ponemos guapos. Señores, lo peor de un problema es que el gobierno considere que no existe. Y esto pasa con la ocupación de viviendas. Para el gobierno siempre dicen lo mismo, es el 0,0. Bueno, hasta el día que ocupen su casa, ¿verdad? Y vean cómo la ley no le protege. La historia que hoy les traemos, quizá la han visto en televisión porque es escandalosa. Una mujer marroquí con 2 hijos ya mayores, uno mayor de edad, 18 años, el otro 12, alquila la casa de una familia humilde en Elche. Cuando la propietaria de la casa, Tamara, por un divorcio, necesita la vivienda y la reclama para vivir con sus 2 hijos, porque Tamara tiene criaturas de 5 y 11 años, la inquilina dice que no y se queda en la casa y deja de pagar. Esta mujer marroquí lleva así 2 años y la familia de Tamara ha de pagarle el agua, la luz, el IBI, la comunidad de vecinos. Hay 3 sentencias de desahucio. Y cuando van a declarar vulnerable a alguien, no declaran a Tamara vulnerable, que es una mujer divorciada, con un sueldo justo y 2 hijos a su cargo. No, reclaman vulnerable a la señora marroquí que no paga y vive gratis en su casa. Es el mundo al revés. Déjenme saludar a Jesús Jiménez, que es el padre de Tamara. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás, amigo? Albert, pues ¿qué quieres que te diga? Harto. Muy fastidiado, muy fastidiado. Tú Muy me fastidiado. decías que estuvisteis trabajando, ¿dónde fue? Fuera de España para conseguir pagar esta vivienda y que la tuviera vuestra hija, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros nos fuimos, yo con 18 años y mi mujer con 19, unos críos. Nos fuimos a Suiza y hemos estado 22 años. Hemos podido comprar ese piso que era para mis hijas. Claro, como cada una tenía el suyo, pues no hacía falta, pero claro, ahora al divorciarse han tenido que vender el suyo y se tenía que ir ahí. Pues nada, nos hemos quedado sin piso, así, porque le apetece, así. Es que no sé lo que decir, tal vez.
Es que tengo No, una indignación encima. es que no es para menos, porque estáis pagándolo todo y estáis viviendo todos en tu casa, que tú tienes una casa pequeña, ¿no? Correcto, correcto, correcto. Y esta Y mujer duele mucho, perdona que te interrumpa, duele mucho porque ves a tu hija la noche de antes preparándole la ropa, porque va toda en cajas, preparándole la ropa del día siguiente para sus hijos. Y todas las mañanas está la chiquilla llorando. Papá, que no encuentro esto, papá, que no encuentro lo otro, papá, que no tengo lo otro. Es un desastre. Ahora te mandaré una foto de cómo tengo la casa. O sea, esto es... Bueno, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? 2 años así, ¿no? Sí, 2 años así, desde que se divorció. Y esta mujer marroquí no atiende a razones, no ve que los hijos de tu hija, de la dueña de la casa, son menores, que no puede hacer esto. No, fíjate, mi hija va por buenas y le dice, mira, me ha pasado esto, me he divorciado, tengo 2 niños pequeños y tal, y necesito la casa, por favor. Buscarse otra cosa y marcharse. ¿Sabes lo que le comenta? Que si se ha divorciado es su problema y que antes de que ella se vaya a la calle, que se vaya mi hija. Tal cual. ¡Cuánta maldad! A lo mejor No te es lo imaginas. de las que piden dinero para irse, que hay mucho ocupa que lo hace, pide pasta para marcharse. ¿Lo habéis probado? Bueno, le dio, o por lo menos mi hija lo entendió así porque me dijo, le llamó por teléfono primero y le dice, oye, mira, que me pasa esto, le cuenta otra vez toda la película. Dice, bueno, dice, si quieres, vente a mi casa y lo hablamos. O sea, yo no soy tonto, ya sabía yo lo que iban a pedir, pero hemos dicho que no, no, Pero no habéis no estoy querido dispuesto. negociar de esa forma, ¿no? No, es que no pienso darle un céntimo. Antes prefiero venderla y perder el piso antes que llegar a un acuerdo con esta gente. Es que lo tengo muy claro. Prefiero perder el piso. Desgraciadamente se ponen a la venta los pisos con Ocupa, que La esto tenemos ya en es opción. de locos, ¿no? Con bicho dentro. Es con bicho le llaman, Con sí. bicho dentro. Fue tu hija al ayuntamiento de Elche a pedir ayuda, algún tipo de ayuda, y le dijeron que no era el perfil. ¿Qué pasa? ¿Que la señora que sí es el perfil es la Ocupa la que no paga? Correcto, Albert. Mira, te cuento. La primera vez fue ella, le contó toda la película, los servicios sociales, bueno, y nada, le dijeron que no. Bueno, yo no me lo creía, digo, es que no es posible, porque ella gana 1.400 euros de técnico de farmacia. Si ella tiene que pagar 800 o 1.000 euros de un alquiler, ¿cómo come? ¿De qué vive? Bueno, yo no me lo creía, digo, no es posible que no te hayan ayudado. Entonces me voy yo con ella otro día, la misma historia. Mira, Tamara, es que tú no cumples el perfil, entonces no podemos ayudarte, Tamara. Así, palabras tal cual. Y le digo yo, bueno, entonces, ¿quién la ayuda a ella? Dice, que la ayude la familia. Qué poca vergüenza. ¿Y cuál es el perfil? Que hay que tener un origen extranjero, venir. Correcto. Esto es muy injusto. Esto es muy Se injusto. lo comenté yo. Le digo, no quería entrar en el tema porque yo no me considero racista. Digo, entonces si viene con un pañuelo en la cabeza, entonces sí. ¿Sabes lo que me dijo? Me dice, caballero, en ese tema no quiero entrar. ¡Chipum! Entonces, por no hacer una locura, nos salimos y nos fuimos, porque es que es indignante, no, lo siguiente. Es muy injusto todo lo que estáis viviendo. Estáis hartos, habéis explotado, estáis apareciendo aquí y en medios para que se avergüence esta mujer y salga ya de una vez. ¿Cómo se llama? ¿Qué datos tenéis de ella? ¿Tiene pareja? Contadme algo más. No, o sea, no se avergüenza, porque no se avergüenza. O sea, ella considera que el piso es suyo. Que el piso es suyo. Bueno, los datos que tenemos no te lo puedo dar porque esta mañana ha llamado a la chica que ha estado haciendo la entrevista, la ha llamado por teléfono y le ha dicho que la iba a denunciar. La iba a denunciar porque había dado su nombre. Entonces yo personalmente no la conozco a esa señora. Sí que cuando hicimos el contrato, porque lo tengo todo legal, todo declarado en Hacienda, o sea, legal, como cualquier español, todo legal. Bueno, esta señora se ve que presentó, toda la documentación que presentó fue falsa.
que el marido estaba trabajando en Francia de camionero y ganaba 3.500 euros y patatín patatán, yo no sé qué historia les metería la de la inmobiliaria, y le concedieron. Por eso se le alquiló la vivienda, que se la alquiló de hecho más económica que a cualquier otra persona, porque oye, son marroquíes, están aquí, lo estarán pasando mal. Cuando esa vivienda valía 800 o 1.000 euros, porque está al lado de la universidad y todo reformado, se la dejamos por 550 euros. ¿Solo 550 euros? Solo 550 euros. Está muy bien de precio. ¿Cómo puede además haceros eso? Oye, ¿y la justicia qué? ¿Cómo puede ser que tengáis 3 sentencias de desahucio y siga ahí? Pues la justicia, pues ellos me dicen que no pueden hacer nada, porque resulta de que se ve que hay una ley del señor presidente del gobierno que a las personas declaradas vulnerables hasta el 31 de diciembre, si no lo vuelve a prorrogar otra vez, que ya lleva desde el 2020, no se pueden desahuciar. Ese es el problema. El abogado me dice que mientras que exista esa ley no se puede hacer nada. Ellos tenemos 3 sentencias firmes, la última, tenían que haber dejado la casa, la tenían que haber dejado el 13 de enero y 2 días antes me llama mi abogado, me manda un correo y me dice, oye, mira, ya estaba el cerrajero, la comitiva judicial, la policía, estaba todo preparado. Y me llama mi abogado y me dice, mira, se suspende porque la han declarado vulnerable a la señora. Da la impresión que el gobierno va a favor de los ocupas y de los que no tenga duda, no tenga duda. ¿Pero por qué? ¿Para que le voten? Porque hay colectivos, muchos inmigrantes que se dedican a esto y así votarán siempre a él porque pueden tener casa gratis. ¿Es eso? Pero si es que ha dado en el clavo, Albert, si es que ha dado en el clavo. Eso hasta un ciego lo ve. Está más claro que el agua. Luego te digo otra cosa. Dice que iban a construir 148.000 viviendas, 200.000, 300.000, 60.000, 40.000, 20.000. Digo, hostia, si no van a caber tantas viviendas en España, ¿para qué? ¿Para qué? No hay presupuesto con 400.000 políticos, porque se lo llevan crudo todo, ¿verdad? Se lo llevan crudo. Si se construyen viviendas, no, hombre, ¿para qué construir? Mejor aprovechamos las que ya tenemos, se las expropiamos como Chávez en Venezuela y no tenemos que construir. Así de fácil, Albert. Y yo soy un tonto de lava, pero es que yo lo veo así y es que es así, es así. No, tú eres honrado y has trabajado toda tu vida para tener algo, para ofrecerlo a tus hijas y ves cómo los políticos, en lugar de respetar tu esfuerzo, lo tiran por la cloaca, les importa poco tu vida, que tu hija llegue o no a fin de mes, que puedan o no comer tus nietos, ellos van a lo que van. Es tremendo. Y pagando el agua, la luz, el IBI, la escalera, todo. No, mira, perdona, te corrijo. El agua y la luz la está pagando ella. O sea, está mi nombre con los contratos, pero ella se lo puso para pagarlo ella. Pero ¿qué pasa? Que la luz sí que se la cortan de vez en cuando porque se ve que no paga. Pero el agua, hace 2 meses estuve haciendo unas gestiones en Aguas de Elche y le pregunté por el tema. Oye, mira, me pasa esto. El chico me lo miró y me dijo, esta señora lleva sin pagar el agua 3 trimestres. O sea, debe ahí pues 400 o 500 euros. Digo, ¿y por qué no se la cortáis? Dice, no, el ayuntamiento no puede cortarle el agua. Digo, pero la luz sí. Dice, la luz no lo sé, pero el agua no se les puede cortar. Digo, entonces, si esta señora me deja una púa de 10.000 euros, dice, pues la tiene que pagar usted. Tal cual. No, sí, los vulnerables siempre son los otros. Esa es la pena de esta historia. Jesús, ¿quieres lanzar algún mensaje más? A lo mejor Sánchez te ve y te escucha. Pues si me ve el señor Sánchez, se lo digo. Digo, vamos a ver, nunca he votado por esa opción. Lo tengo así de claro. No voy a decir a quién voy a votar. Pero que recapacite, que por 4 votos no merece la pena tener a media España amargada. Todos enfrentados unos con otros. Yo no soy racista. Yo ahora mismo, aquí en mi casa, 2 personas que vienen a ayudarme, porque yo desde que me dio el infarto no puedo hacer lo que hacía antes, vienen a ayudarme y son marroquíes. Y en el trabajo tengo personas conocidas y amigos que son marroquíes. Yo no tengo nada que decir de ellos. Puede ser que hayan malos como que hayan buenos, como los españoles. Pero a nosotros nos ha tocado lo que nos ha tocado. Mira un poco por los tuyos. Mira un poco por los tuyos. Yo no digo que esa señora, si necesita ayuda, sea marroquí o sea de la luna, que le ayuden, si tienen que ayudarla.
Para eso están los servicios sociales. Lo que no puede ser es que nosotros tengamos que ser servicios sociales. Eso no es nuestro problema. Esa señora no es de mi familia. Yo no tengo por qué ayudar a esa señora. Yo tengo que ayudar a mis hijos, no a esa señora. Es que no sé, es que es tan simple como eso. Yo es que no entiendo. Has de tomarte con calma la situación. ¿El infarto te vino por toda esta locura o qué? Ya la semana pasada estuvimos en una revisión, vino mi mujer también conmigo y me lo dijo. Dice, bueno, vamos a ver, dice, yo no te puedo decir que el infarto te haya venido de eso. Te ha venido del tabaco, que de hecho me había dejado de fumar y he vuelto a volver a fumar otra vez a raíz de esto. Entonces, el cirujano, el cardiólogo, me dijo el cardiólogo, dice, no te voy a decir que te ha dado por eso, pero eso ha sido todo influye. Querido Jesús Jiménez, mándale un beso fuerte a Tamara, que he hablado con ella y está fuerte. Y qué padre, ¿eh? Te has cogido tú las riendas de la familia y no vas a parar hasta que esta mujer salga de ahí. Vamos a conseguir. Pues menos mal que la rienda la ha cogido mi hija, la mayor, ha cogido mi mujer. Porque yo es que a veces es que se me va la cabeza. ¿Qué quieres que te diga, Albert? Es que esto no se lo deseo ni al peor enemigo que pueda tener. Esto es inhumano. No nos merecemos esto. No nos merecemos esto. Venga, fuerza, que lo vais a conseguir. La próxima vez que hablemos será para que me enseñes cómo está la casa y ya estaréis ahí, ya verás, ¿vale? Muchísimas gracias, Albert. No sé cómo agradecértelo, de verdad. No, por favor. Gracias, Albert. Muchas gracias. Un beso, guapísima. Lo vais a conseguir. Lo vais a conseguir, ya veréis. Dios te oiga. Dios te oiga. Gracias, Albert. Gracias, adiós. amigo. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Cada día estamos más cerca de rejuvenecer desde dentro. Bio, el dispositivo que emite plasma biodisponible, elimina las radicales libres que envejecen nuestro cuerpo. Bio promueve la creación del más poderoso detoxificante, que es el glutatión. El glutatión es promotor de la longevidad y previene el deterioro celular. También actúa en el tejido cerebral previniendo los procesos neurodegenerativos. Con Bio hay un antes y un después en nuestra salud. Infórmate en el 604-246-913. 604-246-913 o en el info@joanaserrano.es. El evento solidario más esperado del año abre sus puertas. El Rastrillo del Nuevo Futuro vuelve a la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles del 13 al 16 de noviembre, de 11 a 22 horas. Te sorprenderá todo lo que puedes encontrar. Visítalo y que no te lo cuenten. Amigos, estamos aquí no para contarle lo que ya ven en medios generalistas, sino para ir un poco más allá y explicar 1000 historias que a menudo no son portada en los grandes medios. Miren, tenemos prácticamente, al menos yo, la certeza de que Pedro Sánchez montó un gabinete cloaquero, un grupo de fontaneros de lo más... de la más baja estopa, al estilo Ábalos, Koldo. Ese es el nivel, ya saben, gente con perdón, pero un poco cateta y con pocos conocimientos, para intentar presuntamente chantajear o sobornar a gente a cambio de mantener su dignidad y su honor, si es que alguna vez lo tuvo. Y estoy hablando de Leire Díez, de Pérez Dolcet, el empresario, incluso de un periodista llamado Pere Rusiñol, uno de estos periodistas que solo ha trabajado en medios sanchistas. Ha estado en El País, en el diario.es, en Público. ¿Por qué les cuento esto? Porque el fiscal Estampa y el fiscal Grinda recibieron a esta gente, a los tres, para ofrecerles, bueno, pues... favores en sus causas, en sus batallas. Por ejemplo, hay una batalla de algunos del entorno del PP, entre ellos Villarejo, contra alguno de ellos. Les ofrecían sacarles problemas a cambio de acusar a la gente que machacaba al jefe, y el jefe era Sánchez.
hay una grabación que hace Stampa, el fiscal, de todo lo que le ofreció Leire Díez y la banda de Cloaca de Moncloa. En esa grabación se menciona explícitamente a Pedro Sánchez 12 veces, diciendo que vienen de su parte, que el presidente Sánchez va a ser informado, que lo que quieran de Sánchez. Porque Sánchez le obsesionaba, está según lo filtrado a compañeros de prensa de esa grabación, le obsesionaba saber quién tenía datos de Sabiniano, del suegro, de los prostíbulos del suegro. Y le obsesionaba tanto pues que era capaz de intentar que estos fiscales pararan el golpe cada vez que llegara algo similar o incluso dieran el primer paso para frenar informaciones de los prostíbulos y las saunas. O sea que al final será que Sánchez tiene conciencia y vergüenza. Me cuesta creerlo. Quien ha iniciado esta causa y quien ha llevado a Leire Díez a los tribunales es Hazte Oír y su abogado Javier Pérez Roldán. Bienvenido, don Javier, ¿cómo está usted? Hola, pues estoy cansado precisamente de estos días muy agitados porque lo de Leire empezó a las 11 de la mañana y no acabamos hasta las 7 de la tarde. Agotador. Y el martes continúa con 7 testigos, 3 imputados, o sea, van a ser jornadas de auténtico jaleo y al día siguiente peinado, porque ha imputado, ha habido una nueva imputación, nuevo tribunal del jurado, o sea que son jornadas muy complicadas. ¿Ha escuchado usted la grabación del fiscal Stampa? Conozco el contenido, la grabación la escucharemos el martes. Ahí parece ser que ya hay gente que la tiene o que la está difundiendo. Nosotros no la escucharemos hasta el martes porque se va a poner en la propia sala para que lo escuchen los 3 que tienen que declarar como imputados, lo escuchen con carácter previo, pues para que a la hora de los interrogatorios puedan preguntar sobre extremos. Pero el contenido sí lo conozco. ¿Y usted tiene alguna duda de que Leire Díez, Dolcet y el resto les enviaba a Moncloa y Pedro Sánchez? No, yo desde luego tengo la certeza moral de que era así. Todavía el procedimiento está muy en los inicios, hay que acreditarlo, pero tengo esa certeza moral. Es más, tengo una certeza moral que va más allá. Que al final esto sí que era una operación de Estado donde se quería desarticular a la Guardia Civil como elemento de investigación, además de quitarse unos jueces que le estorbaban. Y yo, vamos a ir por esa línea, yo tengo idea de que puede que esté detrás de Leire y de Dolcet la policía. Es decir, ellos eran 2 instrumentos que obedecían instrucciones, sí, de Moncloa, pero que podía haber alguna connivencia. Estos son mis sospechas, cuidado, que yo no quiero que nadie alegue que estoy denunciando que la policía o tal, pero puede haber determinados elementos de la policía detrás de todas estas actuaciones, un poco dirigiendo el día a día de la estrategia de Leire y de Dolcet. Es decir, que quien criticaba tanto con Rajoy la policía patriótica, quizá presuntamente crearon una colaboración con la policía chantajista. ¿Es eso? Claro, vamos a ver, nosotros en Hazte Oír utilizamos mucho el término de España y anti-España. Claro, si la otra policía era patriótica, esta a lo mejor es antipatriótica, para venderse a los intereses de Venezuela, a los intereses del entorno bilduetarra, es decir, a los intereses de la anti-España. Entonces parece, desde luego, a mí no me gusta hablar de lo que está en el juzgado y de la instrucción por mantener el tema reservado, pero hay muchas cosas que han salido en medios de comunicación, hay otras que están solo en medios de comunicación y que acabaremos introduciendo en el proceso, y tiene todas las trazas, toda la apariencia de que en efecto había una policía antipatriótica, antiespañola. Chantajes, sobornos, intercambios, yo te quito lo que haga falta, si hay que ir a tal o cual país lo hacemos, yo vengo en nombre de Sánchez. ¿De verdad alguien puede creer que Leire Díez era periodista y escribía un libro? ¿Nos toman por imbéciles? Exacto, vamos a ver, una señora, si de verdad estuviera escribiendo un libro, lo sacaría ahora porque sería top ventas, el número 1. Es decir, una persona que está haciendo una investigación y que tiene el material para un libro, ¿a qué va a esperar? ¿A que pasen 5 años? Y luego hay otra frase contundente, al parecer
de Pedro Sánchez. Hay que limpiar todo. Es como el Mr. Propret, pero en plan socialista, en plan Pedro Sánchez, como el Don Limpio. Pues había que limpiarlo todo, y a raíz de la imputación que realizó el juzgado de instrucción número 41 de su esposa, de Begoña Gómez. Y ahí empieza toda esta policía antipatriótica. Begoña Gómez, ¿para cuándo le retiran el pasaporte y le prohíben salir de España? No entendemos que aún no lo haya hecho el juez Peinado, abogado. Vamos a ver, lo que sí que le ha pedido es el pasaporte, tanto a ella como a su secretaria, a Cristina. ¿Para qué? Para poder acreditar los viajes que ha podido realizar. Ya veremos, a raíz de si se acreditan que hay numerosos viajes o algunos destinos que son más visitados que otros, pues veremos si da el paso. Pero claro, hay que ser muy prudente, porque el juez que lleva la instrucción, el juez Peinado, del juzgado de instrucción número 41, tiene todo el foco sobre él. Entonces yo comprendo que prefiera actuar con prudencia. Recordemos que Gómez de Liaño, bien, le suspenden de la judicatura, luego le condenan, aunque Europa revierte aquella condena precisamente por pedir el pasaporte de Polanco, que gestionaba el país, o el gran capitoste del país. Entonces yo comprendo que desde entonces los jueces pueden tener mucho miedo a las reacciones del Partido Socialista. Porque es que no son las reacciones, yo insisto siempre mucho, que hablamos muchas veces del gobierno. No, vamos a ver, esto no es el gobierno de España, esto es el gobierno del PSOE, que se preocupa solo de lo que le interesa al PSOE. Entonces dejemos ya de hablar del fiscal general del Estado, del gobierno de España, del ministro de Asuntos Exteriores de España. Es el ministro de Asuntos Exteriores del PSOE, por eso sus relaciones con Venezuela y otros países, es el gobierno del PSOE y es el fiscal general del PSOE el que están juzgando, y la próxima semana pues queda finalizado el juicio ya a expensas de la sentencia. Lo que pasa es que si Begoña Gómez, como estamos seguros, dispone de pasaporte diplomático, no pasa controles de aduanas, ni nadie revisa sus maletas. Dudo mucho que le pongan un sello de entrada en el pasaporte, ¿no? Exacto, el pasaporte diplomático puede estar visado, pero depende de acuerdos internacionales, y normalmente en la inmensa mayoría de países de nuestro entorno, de Hispanoamérica, de Europa, en efecto no necesita el visado. Hay países en concreto que sí que necesita el visado, aunque sea diplomático. Ya veremos qué sale de ahí. Pero claro, ¿por qué Begoña Gómez? Porque sabemos que ha realizado numerosos viajes y los tenemos acreditados. Si no salen en su pasaporte es porque ha utilizado el diplomático. ¿Y quién es Begoña Gómez? En viajes donde va en solitario, no en compañía de su esposo, para hacer uso del pasaporte diplomático. ¿Qué hay ahí? Hay otro delito. Hay, claro, tráfico de influencias porque le permiten, por ser la esposa de, utilizar el pasaporte diplomático. Habrá que seguir tirando del hilo, porque esto es un pozo sin fondo. Cuanto más indaga, empezó por un delito y, en fin, ya va por 5 delitos imputados. Ya va por 5. Aquí hace 6 meses dimos la exclusiva de que, según nuestra información, siempre presuntamente, se había nacionalizado ciudadana dominicana, además por la vía de urgencia. Posteriormente nos dijeron que hasta había pagado una cantidad cercana, no llega a $40,000, algún detalle más. Luego lo dijo Aldama, y ahora Manos Limpias me dicen, le ha preguntado a Peinado que investigue. ¿Alguien está indagando si eso es verdad? En el momento actual no, es verdad. Yo también, por otras fuentes, de hace meses recibimos la misma noticia. No sabemos al final si es la misma fuente que la que puedan tener ustedes, pero en fin, parece bastante acreditado, dentro de lo que hablamos de que son murmuraciones muchas veces, que no tenemos documental, pero parece bastante acreditado que es así. Entonces, lógicamente, nosotros en alguna de las actuaciones que llevamos, pues hay que abrir una nueva, queremos indagar precisamente esa vía, porque eso determina el poder acordar cautelares por riesgo de fuga. Ya no de él, sino de ella, sino también incluso de su esposo, porque recordemos que hay tantos procedimientos abiertos que al final puede que muchos de ellos acaben en el esposo, en Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, el presidente del PSOE, el secretario general del PSOE, presunto presidente del gobierno de España, porque ni gobierna, y lo poco que gobierna no es de España, son intereses ajenos. Bien, claro, puede estar también el implicado y haber hecho la misma jugada. Recordemos que ya hubo un primer ministro italiano que se fugó y evadió precisamente
la acción de la justicia yéndose al extranjero, pues a saber si están buscando un refugio dominicano, venezolano o chino. Entonces habrá que indagar, desde luego. Habrá que indagar. Bueno, ya saben que aquí nos gusta hablar, claro, con prudencia, con los presuntos que usted quiera, pero muy clarito. Y es un gusto escucharle, abogado, a usted, que es además secretario de Hazte Oír, que son unos valientes cada día y que nos abren los ojos cada vez que recogen una propuesta para lanzarla a la administración. Hay que plantar cara, somos muy poquitos los que lo hacemos. Francisco Vendal es otro de ellos, un valiente. ¿Cómo está, teniente coronel? ¿Qué tal? Pues muy bien, muchas gracias, Albert, y sobre todo felicitar y de verdad todo mi apoyo a Javier Pérez Roldán, a Hazte Oír, a ti por traerles aquí, por darles voz, por la labor inmensa que están haciendo de defender a los españoles, porque defendiendo a España se defiende a los españoles que somos, y sobre todo a los españoles de bien, honrados, decentes, trabajadores, que lo que queremos es a nuestra patria y que esté como debería estar, y no está, porque ya ves, Albert y Javier, estamos sepultados por un maremoto de corrupción como jamás ha atravesado nuestra patria en toda su historia. Ha habido momentos malos, pero yo creo que como ahora, ninguno. Y además no conseguimos quitárnoslo de encima, que es lo peor. Don Francisco, ¿ha visto usted a la directora general de la Guardia Civil cómo fue vestida a un acto de homenaje a víctimas de la Guardia Civil? Le acabo de hacer llegar una foto por si no ha visto la indumentaria. Sí. Creo que la ha visto, ¿no? Sí, bueno, la he visto. Me caí, estaba sentado y me caí. Fíjate si llego a estar de pie lo que me ocurre. Es que no fue vestida, fue en pijama. Esta persona lo que lleva es pijama. Los amigos de YouTube, quien esté a través de los muchos canales de audio, lleva un pantalón de pijama a cuadros, muy ancho, y un jersey de pijama. Lo siento, pero es que esto no es otra cosa. Era un homenaje al personal de la Guardia Civil que entregó su vida de servicio y que falleció en ello. ¿Qué es esto? Claro. ¿Cómo puede ser? Bueno, esto yo creo que es, aparte de una tomadura de pelo, una falta de respeto absoluta, es yo creo que una prueba más de la anorexia intelectual que tienen este tipo de personajes. Porque ni siquiera se miran al espejo, ni siquiera tienen un mínimo de autocrítica, porque tampoco tienen autoestima. Es decir, están como en una nube, les ponen de directores de la Guardia Civil. No me quiero extender en lo que es la Guardia Civil. Y para ellos es como si estuvieran, pues no sé, en cualquier lugar recogiendo, no sé, basura de las calles, o lo que han hecho toda su vida, que es no hacer nada. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto a todos los españoles y, por supuesto, a los caídos de la Guardia Civil y a la propia Guardia Civil, la institución. Es una falta de respeto a España y es una prueba de lo que son. Nada, mindundis. Pero yo también voy un poquito más para allá, Albert, y lo siento. Es que no se debería permitir, es que el mando que va a realizar esa ceremonia tan importante, que llena tanto el corazón, lo que tenía que decirles, no, mire, pues lo vamos a suspender porque si nosotros venimos como venimos aquí, de gala, etcétera, etcétera, usted tiene que corresponder. Y si no, pues hoy no lo hacemos otro día, no se preocupe, si para hacer esto podemos hacerlo cualquier otro día. Es un deterioro total también el de las instituciones. Un poco a lo que ha dicho antes Javier Pérez Roldán, de que puede que haya una Guardia Civil patriótica y otra antipatriótica, una policía patriótica y otra antipatriótica, unas Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Un Ministerio de Agricultura patriótico y otro antipatriótico, que también ahí hay que darlo. Y entonces se permite un señor, lo hemos visto, ir a presentarse a Su Majestad el Rey con todos sus defectos, porque le toca, porque ha sido diputado, ha sido elegido, lo que sea, y va en pantalón vaqueros, como iba el coletas, desabrochado y demás. Hemos visto cosas como esas miles. Eso no se permite en ningún país del mundo, porque además se olvidan una cosa: cobran de nuestros impuestos por realizar un trabajo, y el trabajo incluye también unas formas, y no se puede permitir que se pierdan las formas. Si se pierden las formas, el fondo ya no existe. Entonces yo creo que aquí hay dos críticas que hacer. Una a ella, que es una impresentable, una absoluta mindundi, que demuestra
eso, su anorexia intelectual, no sabe ni dónde está. Y otra, a la Guardia Civil, empezando por el ministro del Interior o por el director general, es ella o los mandos superiores, los generales, que deben impedir que se presente así y exigirle una etiqueta que tampoco es para tanto, Albert. Mercedes González es periodista y como está muy dura la profesión, pues se metió de concejal en el Ayuntamiento de Madrid, después de diputada, después de delegada del gobierno, de secretaria de la agrupación en Madrid del PSOE, y hizo algo tremendo, y es la nombra a Marlaska directora general de la Guardia Civil, pero en junio del 23, sabiendo que iba a avanzar elecciones Sánchez a finales de julio, a un mes vista, le dijo a Marlaska: oye, sácame de aquí, que si gana Feijóo, me sacan del cargo y me quedo sin nada. Méteme en las listas. La metió en las listas, salió de diputada. Pero como no ganó Feijóo, le dijo a Marlaska: oye, ¿me devuelves el cargo de delegada, de directora general de la Guardia Civil, que me gusta más y trabajo menos? Y la metió otra vez de directora general. O sea, si hay alguien cogido a la silla arribista para seguir cobrando dinero público, que le importa poquísimo la Guardia Civil, es ella. Por lo tanto, lo del pijama ya es lo último. Eso es una manera de entender la profesión y el servicio público, abogado. Yo creí que uno se metía en política no para cobrar un sueldo a final de mes, sino por algo, un mínimo de vocación. Exacto, pero esto va más lejos. Además, yo lo digo como afectado directo en el sentido siguiente. Mi abuelo, ya fallecido lógicamente hace muchísimos años, mi abuelo materno era murió de general de la Guardia Civil, y toda mi familia materna, por generaciones y generaciones, bueno, pues ha sido de la Armada, han sido almirantes, contraalmirantes, etc. Entonces, es algo que yo lo llevo muy dentro, todo este tipo de cosas, ¿no? Y la oración a los caídos. Y es que esto va más allá, porque no es que esta señora simplemente vaya allí pues dejada o por provocación. No, es que esto es un plan organizado, es que ellos lo más venerable, lo más elevado, lo quieren banalizar, lo quieren poner, rebajar. Es una manera de hacer la revolución. Ellos son revolucionarios. Entonces tienen que ir acabando con determinadas instituciones, con determinadas formas, maneras, y entre ellas, por ejemplo, el rendir honor, que no hace falta ser una persona religiosa para hacerlo, rendir honor a los que han caído sirviendo a tu patria, quieren arrebatar de la sociedad española el sentido de trascendencia y el sentido de veneración a la patria. Y entonces, presentarse con pijama es una manera de hacerlo. Entonces, por desgracia, esta señora, entre comillas, en efecto, no está siendo servidora del bien público, sino servidora de una idea revolucionaria que el PSOE lleva desde su fundación. Y les estamos dejando hacer, porque es que no hay que pasar ni una, porque no se llega a las grandes revoluciones, a los grandes trastocamientos del poder, no se llega de golpe, se llega dando pasitos a pasitos, intentando desgastar instituciones con prestigio, desgastar ideas elevadas. Y es en lo que están constantemente en eso, y por eso hay que denunciarlo por tierra, mar y aire. No hay que dejar nunca este tipo de críticas, y que la gente sepa que esto no es accidental, ni es de una señora que se le ha ocurrido la peregrina idea de sin ducharse, porque eso, bueno, no lo hacen, porque en general, yo cuando tenía 20 años llevábamos a todo este ambiente, lo llamábamos los guarros. Los rojos no eran rojos en mi época, cuando en los años 80. Bien, y es así. Bueno, ella no se ducha, pero de vez en cuando se cambia. Pues se fue con el pijama con el que se había levantado para hacer su revolución. Es tremenda, hay un punto de revolución ahí. Miren, vamos a escuchar algo que es sorprendente. Estoy aquí con un teniente coronel del ejército, miembro del CSIC, y con un prestigiosísimo abogado. Y en televisión se fue a 4 Claudia Montes. Claudia Montes fue Miss Asturias, pero es conocida por ser amiga íntima de Ábalos. Bien, cuando era ministro. Claro, como Miss se gana muy poco. Y siendo amiga del ministro se gana más. El ministro, siendo ministro de Fomento, Ábalos, a cambio de favores que no hace falta que les explique a ustedes, que son inteligentes, la colocó en Renfe para que usted, yo y
el abogado pagáramos su sueldo con nuestros impuestos, igual que a Jessica y a tantas amigas de Ábalos que acabaron ahí. Van a escuchar cómo el director general de negocios de Renfe, Óscar Gómez Barbero, le dice que le va a buscar un puesto, sea donde sea, por ser quien es. Escuchen. Tenemos dos vías posibles para que tengas una plaza fija aquí. Una de ellas en el ámbito de las estaciones y otra de ellas nos inventaremos una plaza. Haremos un diseño de plazas que se ajusten lo máximo a tu perfil. Pero si luego, por ejemplo, como me ha sucedido en algún caso, no vas al examen, que es que te des de risa, que no voy a hacer nunca hacer algo que luego le pueda provocar una situación complicada a alguien. El examen es de risa y si podemos no vas al examen y nos inventaremos una plaza. Y se la inventaron y la colocaron y estuvo cobrando durante mucho tiempo. Como ella, las demás. Don Javier, esto es más que denunciable y el señor Ábalos sigue por la calle con coche oficial, con escolta, cobrando el sueldo de diputado. Entenderá que esto nos hace creer muy poco en la justicia. Hombre, y ya no solamente la justicia, sino que ahora nos explicamos por qué no funcionan los trenes, por ejemplo. Bien, pero es que claro, aquí la cuestión clave para mí de todo esto que se desprende del entorno de Ábalos es que Ábalos, entre comillas, fue instrumentalizado por alguien. Para mí, el número uno, que para mí es Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque conocían su debilidad por las drogas, su debilidad por las mujeres, y era la manera de nosotros te compensamos por ahí, tú aquí metes a las mujeres que te parezcan, las que te gusten, te facilitamos todo tipo de sustancias para sus consumos y a cambio haces algo. Y lo que habrá que indagar es qué es lo que ha hecho para Pedro Sánchez o qué es lo que ha hecho para el Partido Socialista. Y en parte eso es lo que explica que actualmente, aunque supuestamente está fuera del PSOE, sigue siendo PSOE. Vota en las Cortes siempre lo que proponga el PSOE, sigue en los tribunales sin colaborar, hace como que colabora pero no lo hace, sigue siendo PSOE porque tiene muchos secretos. Y él fue colocado ahí precisamente, yo lo entiendo así, porque se sabía su debilidad y la mafia actúa así. La mafia, ¿qué es lo que hace? Te hace cometer una serie de crímenes, una serie de abusos y ya te tiene cogido, tú no puedes hablar de mí porque yo puedo hablar de ti. Y es lo que tenemos. Y por desgracia, esto es lo que está saliendo de Ábalos. Pero, y otros que todavía no están siendo investigados, que nos creemos que, por ejemplo, la única ministra de la historia de España que no es ministra, porque no se sabe lo que hace, la tal Yolanda. Bien, esta mujer no ha podido, yo no digo que lo haya hecho, hacer algo similar. El resto de ministros, que hay muchísimos ministros, porque tenemos un gobierno con muchísimos ministros, no pueden estar cada uno de ellos en la misma situación. Todavía no han salido investigaciones, pero es que yo tengo, y lo digo así para que no me impute ningún delito, yo tengo la certeza moral de que hay más de uno que no está siendo investigado, que este tipo de abusos también lo ha cometido contratando a gente amiga o desviando fondos para cuestiones que no están pensados, pues son fondos públicos. Abogado Pérez Roldán, habla usted de las adicciones a sustancias de Ábalos y es un capítulo del que sabemos muy poco. Ya sabemos sus adicciones al sexo de pago y al dinero y a los sobres, pero ¿hay pruebas de esa otra adicción? Vamos a ver, pruebas es difícil que las haya procesalmente. ¿Por qué? Porque el consumo hoy en día de cualquier tipo de sustancia no es delito. Y como no es delito, pues no se investiga de ello. Pero los comentarios que se han hecho de los paradores y sobre todo es que hay grabaciones donde hablan de pastillitas, las pastillitas azules, es decir, hay algo de eso, pero claro, eso, y yo lo digo con toda la prudencia que se puede decir, que yo no doy por sentado que sea así, pero yo tengo, por eso hablo de certeza moral. Puedo equivocarme porque no sé los hechos así y no estoy imputando ningún tipo de delito. La pastillita azul ya sabe cuál es, ¿no? No es... Claro. Es para aguantar el ritmo de un joven siendo un señor con una edad. Claro, ¿verdad? Pero es que no solamente se toman pastillitas azules para aguantar ese ritmo, es que personas con ese ritmo siempre ha habido otro tipo de sustancia. Además se comentó que en uno de los paradores también hubo
consumo. Sí. Y claro, como no es delito, pero sí se habló, fue bastante contundente las publicaciones que salieron al respecto. Claro, salvo que alguno de los que estaba alrededor de Ábalos, por ejemplo, yo no digo que haya sucedido así, por ejemplo, Koldo, salvo que Koldo fuera quien llevara pues cocaína o lo que fuera a esas reuniones, ahí sí podría haber delito porque está, entre comillas, traficando. Pero si es un consumo propio que lleve cada cual, no es delito. Pero ya digo que hay indicios suficientes para creer que este comportamiento existe, aunque no sea delictivo. Yo lo digo porque actualmente también, como el PSOE tiene una campaña clara de persecución contra Teuir, se ha personado Sánchez en el tema de la lona, en fin, nos acusan de diversos delitos, yo sé que tenemos la lupa. Y entonces procuro ser precavido, pero eso sí, yo soy español, Vendala lo sabe, es militar y los españoles somos valientes. Y que hay que decir, las cosas se dicen, pero con prudencia, porque no quiero que se lancen encima, pero es que hay que decirlo, que no podemos callar por temor a una demanda, por temor a una sanción, a una multa, porque es que entonces no estamos sirviendo a lo que tenemos que servir. Como me gusta escuchar eso, Vendala. Estamos hablando aquí de la patria, del deber, de la obligación, de la vocación. Son palabras que en la política hoy, pero en muchos grupos, no solo el del PSOE en el Congreso, no se escuchan, se han abandonado, ¿no? No solamente se han abandonado, sino que además se han traicionado, y yo creo que incluso se mofan de ellas. Ese es uno de nuestros grandes problemas. Se ha perdido la conciencia de lo que es ser español, que es lo más importante que se puede ser en esta vida, si realmente creemos en ello, y debemos creerlo. Me parece muy interesante lo que ha dicho Javier, porque yo creo que estamos asistiendo a la proyección, lo que pasa es que somos parte de ella, del Padrino 4. Y si vemos las otras tres, entendemos perfectamente esta nueva, remake. Es muy importante ser conscientes de eso. Mientras no seamos conscientes de eso, mientras los españoles no se den cuenta, seguiremos, por lo tanto, sometidos al Padrino 4, con todo lo que eso significa, el padrino, sus sicarios y demás, porque es un calco de las otras tres. No nos lo creíamos, era una película, sí, Mario Puzo hizo ahí una novela, no, está tomado de la realidad, y la realidad nos la están presentando, ¿quién? Pues personas como Atoir, como Javier Pérez Roldán, como tú, como otros, pero resulta que es cierto. Y eso es lo importante, si no seguiremos sometidos a ellos. Por supuesto, lo que quieren es nuestra autocensura, lo que quieren es que nos generemos a nosotros miedo. ¿Para qué? Para que nosotros mismos nos callemos. Y eso es en lo que no tenemos que caer. En eso cayeron en la Unión Soviética, en todos los países donde se instaló lo que ellos pretenden instalarnos. Es una revolución, como ha dicho Javier Pérez Roldán, porque entre otras cosas el PSOE nunca ha sido ni un partido ni socialista, ni obrero, ni español. Ha sido siempre una organización que tiene una historia criminal patente, de la cual nunca se ha arrepentido, nunca ha pedido disculpas, ni lo va a hacer, todo lo contrario. Está repitiendo los modus operandi que tuvieron siempre desde su nacimiento. Solamente que ahora nos toca vivirlos a nosotros. Si no los peleamos, pues los sufriremos como estamos haciendo. Sin duda. Está en Francia ya a la venta la biografía del rey Don Juan Carlos. Yo nunca me imaginé que tuviéramos un rey que tuviese que escribir un libro de su vida o ocupar la portada del Hola, de la revista Hola, enseñando su casa en Abu Dhabi. Pero hemos llegado a este punto, hemos caído muy bajo. En ese libro que se llama Reconciliación, habla de algo que ayer se conmemoraban 50 años, la Marcha Verde, y dice, que la crónica fue de oportunidad, que el gobierno de Franco estaba en momentos bajos y que cuando vieron que eran civiles no quisieron derramar sangre, que aquello se podía convertir en un baño de sangre, y escogieron retirarse, aunque mantenían el terreno como español, pero ya la administración marroquí. Bueno, yo creo que no dice toda la verdad, teniente coronel. No está mintiendo como un bellaco. Es lo que se puede decir de Juan Carlos I. Más vale que se callara. Sale con esto, qué pena de hombre, de verdad, o ha perdido la cabeza y desde luego no tiene nadie que le asesore medianamente normal e incluso lealmente. Vamos a ver,
Está clarísimo, está demostrado, si es que están las pruebas ahí. La Marcha Verde se hace con la connivencia de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque desde el año 71, en el que Juan Carlos I, todavía de príncipe, hace su primer viaje a Estados Unidos a presentarse, se lo organiza Carrero Blanco, él llega a un acuerdo fáctico con los Estados Unidos. Va a ser su hombre. Juan Carlos I no ve claro que pueda seguir en el trono una vez que fallezca Franco, y entonces pacta ¿con quién? Con el imperio, con el poder. ¿Y entonces qué pacta? Pues lo que sea, con tal de que me sustenten en el trono. Y una de las cosas más importantes que tenía a mano Estados Unidos era precisamente beneficiar a su principal aliado, que es Marruecos, desde incluso antes, ¿con qué? Con el Sáhara. Y esto es lo que se escenifica. Es todo un teatro de vodevil, además con la Marcha Verde. En la Marcha Verde podía haber civiles, pero había militares y soldados marroquíes. Y eso se escenifica porque cuentan ya con qué, no solamente con la agonía de Franco, que no la debilidad de su gobierno, sino que con que el rey, en el momento en que toma la dirección de ese gobierno, ya está trabajando para qué, no solo para los Estados Unidos, está trabajando para él, pero al mismo tiempo le importa un bledo dar una provincia española. Hay que recordar que no era una colonia, tenían representantes en las Cortes, tenían DNI español, eran españoles, y había un proceso además de autodeterminación fiscalizado por la ONU. Luego no había ningún motivo ni ninguna debilidad para que se hiciera lo que se hizo, y lo hizo Juan Carlos I. Es más, y cuando hace su viaje allí, aparte de mentir a las tropas, a quien no miente es a los mandos superiores, coroneles y demás, a los que en petit comité les dice: si me mantenéis a las tropas, a la oficialidad y suboficialidad, sobre todo joven, que estaba por la labor de mantener aquella provincia española, haréis carrera. Y si vemos los currículos de aquellos coroneles, todos hicieron carrera, porque desde luego Juan Carlos I sí que paga a traidores. Que venga ahora con lo que está sacando en esas memorias para exculparse, es, yo creo que además una prueba de quién es Juan Carlos I y quién ha sido siempre. Las pruebas están incluso en los documentos desclasificados por los Estados Unidos, precisamente ahora. Yo creo que también para tomarle de alguna manera el pelo. Es un mentiroso compulsivo. Bueno, estamos con Francisco Vendala, teniente coronel en la reserva, bueno, ahora ya jubilado porque se jubiló muy joven, como ven, y con el amigo Pérez Roldán. Yo sé, Pérez Roldán, también Vendala, que sois religiosos y siempre que podáis practicantes católicos. Lo digo por esta escena que hemos visto en Times Square, en el corazón de Nueva York, rezando a Alá, miles de personas. Están celebrando la victoria de Mamdani, el alcalde musulmán, comunista, que, por cierto, dijo que no era delito robar en una declaración que se ha hecho viral, no es de ahora, es de hace un tiempo. Muchas veces, incluso nosotros, como legisladores, hemos descubierto que cuando vamos a estos tribunales, el término delito violento se usa incluso cuando la gente roba paquetes. Se usa delito violento incluso cuando se acusa a alguien de robo y resulta que hay una vivienda en esa misma propiedad. Así que la violencia es una construcción artificial, exacto. Tenemos que tener muy claro que lo que está ocurriendo aquí con estos fiscales de distrito, eso es violencia. Esto se parece mucho al lawfare, ¿verdad, abogado Pérez Roldán? Exacto, vamos a ver, es que debemos deslindar una serie de confusiones que hay. Nos intentan vender que hay un Islam pacífico, más democrático, y luego sí un Islam radical. No, todo el Islam es radicalismo, punto. Yo, en efecto, el señor Vendala y yo nos conocemos de hace muchísimo tiempo, además vinculado precisamente a una misa. Es decir, ese fue el motivo de nuestra toma de conocimiento y amistad. Y también hay que decir, el Islam es una religión falsa. Es falsa, punto. Y a partir de ahí viene todo lo malo. ¿Y qué está pasando en Estados Unidos? ¿Y qué está pasando en Gran Bretaña? ¿Y qué está pasando en tantos otros sitios? Que ellos van ganando posiciones hasta el punto de llegar a alcaldías. Y eso se va a volver
contra nosotros. Y los españoles además lo sabemos bien porque nuestra identidad nacional no es que ahora, cuando pasó lo de Murcia este verano, empezaron a defender de determinados lugares, siempre los mismos, ¿no? Los separatistas, los socialistas, etcétera, que España sabía, su identidad nacional era la fusión de culturas. No. España, su identidad nacional la construye contra el Islam. Bien, y en verdad Occidente es contra el Islam. Tuvimos que luchar, los europeos, los occidentales, contra los turcos que querían penetrar y hacerse con Europa a través de Austria. Y esto es una realidad. Ellos practican la política de conquista, de tierra conquistada. Y ellos van conquistando posiciones. Y no podemos quedarnos al margen o decir, bueno, pero si gobierna bien, porque es que hay muchos de los que le han votado, vienen a decir, sí, pero promete subir las ayudas públicas, colegios gratuitos, una sanidad pública. Hombre, está vendiendo usted su futuro por un plato de lentejas presentes, que además van a ser lentejas que van a estar frías y van a saber mal. Esta es la realidad. Es preocupante. Vamos a escuchar opiniones. A ver, sobre el gobierno de España. Guerrero, Fede, Alfredo y Javier. Bueno, resulta que encuentran mensajes la UCO de los protagonistas de la trama y son mensajes con Pedro Sánchez. Se lo entregan al Tribunal Supremo, que está juzgando, y el Tribunal Supremo dice que esos mensajes no tienen importancia, que esos son otras cosas. Pero vamos, ¿qué cosas? Esto tendremos que saber nosotros qué es lo que están hablando con Pedro Sánchez. La ministra Yolanda Díaz comentaba que España iba como un cohete, ¿no? Que se lo comenten al montón de gente joven que hay viviendo en caravanas, viviendo en coches, viviendo en furgonetas y volviendo a vivir en cuevas. No pueden comprarse una vivienda. Esta es la España que nos va a dejar el consenso del 78. Si se sabe que Maduro ha sobornado a países de Latinoamérica, o mejor dicho, Hispanoamérica, a presidentes y a ministros, pero también a gente de Europa, no hace falta ser la bruja Lola para relacionar la destrucción por parte de nuestro ministro de Interior de el Comando Consur o la prohibición de perseguir los helicópteros, ¿verdad? Yo no sé por qué hay tanto borrego, Albert. ¿Cómo no se pueden gastar en una persona, en una medicación, algo con el cáncer, algo con la ERA, como ya has dicho, y se lo gasten en medio de comunicación? 220.000 euros al día. Una vergüenza. Los 220.000 al día que les contamos ayer es solo en redes sociales del gobierno. O sea, en TikTok, en Twitter, tienen un equipo de gente que hace eso. Nos cuesta 220.000 euros diarios, pero para la ELA no hay. Miren, Daniel Lacalle estuvo por aquí hace un día. Nos dijo que es inmoral casi todo lo que hace el gobierno económicamente hablando. Es inmoral que el señor Albert Castillón esté trabajando hasta septiembre para el Estado y que desde septiembre hasta diciembre pueda disfrutar de algo de lo que gana. Es inmoral que un autónomo, por levantar la persiana, pague 1.200 euros si es un autónomo que, oh Dios mío, gana un poco de dinero, y en cualquier caso 200 y pico, 300 euros simplemente por levantar la persiana. Es inmoral lo que dice Cáritas en su informe. Hemos empezado hoy el programa hablando de él, pero yo os pido opinión a vosotros. A mí me parece brutal. Jamás hubo tanta gente en exclusión social severa. Casi 4,5 millones de personas, entre ellas 1.400.000 niños. Son gente con trabajo, pero los trabajos que nos facilita Sánchez o Yolanda Díaz, que están por debajo del salario mínimo interprofesional, de manera que son falsos autónomos, gente con bajos salarios, y como además te recortan el tiempo de trabajo, no te permiten ni hacer horas extras y trabajar 12 horas, como hemos hecho algunos toda la vida, para redondear el sueldo. Pérez Roldán, estamos con unos que ganan mucho, a menudo con el carné del partido, y una gran masa de gente cada vez más pobre, pero con trabajo, pero pobre.
Claro, y esto es un auténtico drama. Vamos a ver, nosotros ahora en Actuir, que estamos en todos los casos de corrupción, yo siempre digo lo mismo, que la corrupción política y económica tiene un fundamento, que es la corrupción moral, que es la que es previa. Y esto manifiesta la corrupción moral en la que estamos. ¿Por qué? Porque demuestran no tener empatía ninguno con el resto. Alguien, por muy mal gobernante que sea, bueno, pues a un compatriota, a una persona con el que compartes muchas cosas, el que pase necesidad, lo tienes que sufrir y podrás luego desacertar en las medidas o no saber muy bien lo que hacer, pero intentas hacer algo. Aquí no se intenta hacer nada que no sea maquillaje, comprar medios de comunicación para vender éxitos que no son reales y al final lo que existe es una intención, parece mentira, van a creer algunos que soy conspiranoico, pero aquí hay una intención de acabar con el pueblo español. Y una manera de acabar es que no se tenga hijos. Es la precariedad en la juventud, en el periodo de fertilidad. No puedes tener hijos porque si los tienes no los puedes mantener. Si lo tienes es un producto de lujo, porque este es el problema. Nosotros somos de una generación, yo recuerdo, yo soy 5 hermanos, yo vengo de mi familia, mi abuelo eran 19, en fin, una barbaridad. Pero en mi generación era frecuentísimo que mis compañeros eran 3, 4, 5, 6 hermanos. Esto era el pan nuestro de cada día. Hoy en día es un producto de lujo tener un hijo. ¿Por qué es un producto de lujo tener una vivienda? Y yo no hablo de vacaciones. Yo, que soy autónomo, yo he trabajado 12 y más horas. Actualmente me levanto a las 6 de la mañana y me acuesto a las 12 de la noche porque es así con todas las causas judiciales. Bien, o sea, no es un tema de trabajar más o trabajar menos, es que si uno quiere esforzarse pueda de verdad ganarse la vida dignamente y hoy, aunque tengas voluntad de esforzarte, no puedes. Te impiden las horas extras, te graban el tener un segundo trabajo, la vivienda además, aunque ahora el salario mínimo interprofesional es el que es que como sube todo, es que, vale, tendrás un salario de 1.000 y pico euros, pero ¿de qué te sirve si un alquiler hoy en día en Madrid por debajo de 700 euros no encuentras nada? Y si vas a esos 700 euros al alquiler, ¿qué dejas para comida y qué dejas para ahorro para un futuro? Es decir, es una auténtica barbaridad. En su día, tanto se habla de memoria histórica, en la época de Franco, y no voy a hacer ni una defensa ni un ataque a Franco, simplemente una realidad objetiva. Existía un principio que constantemente se machacaba, que es el siguiente, que el trabajador no solamente tenía que ganarse dignamente la vida, sino que debía tener capacidad para ahorrar. Y hubo una política de que todos, en vez de todos proletarios, todos propietarios. Y era posible adquirir incluso una segunda vivienda. Esto era una realidad. Yo simplemente lo pongo, no es ni una defensa ni un ataque. Es un hecho que hay que constatar. Y hoy en día eso no es posible. Dos opiniones y la opinión de Vendala. Escuchamos Magdalena y Meiva. La gente, como va a cobrar lo mismo, se ausenta del trabajo, coge bajas. Y ahora ya la pueden coger telemática ellos mismos. Yo digo que las personas que estén de baja, que no les sea computado como días trabajados para la jubilación, porque no hay otra manera de hacerlo. No me cabe en la cabeza eso de rebajar la hora de trabajo y alargar el tiempo, la edad de jubilación. ¿Eso cómo se come? Vendala, no es cuestión de trabajar más, sino de que la vida nos permita acceder para empezar a una vivienda, cosa que es prácticamente imposible para la gente más joven. Imposible, pero es que, Albert, estamos sometidos a un sistema que lo que busca es empobrecernos, que seamos ignorantes para someternos. Cuando yo pasé por Rumanía, época de Ceausescu, allí me tiré unos años, yo pude ver de primera mano lo que es el socialismo, porque allí había socialismo. Allí todos eran funcionarios, todos malvivían con unos sueldos míseros que les daba para lo justito, hacían colas inmensas para comprar unas manzanas que en España no se dan ni a los cerdos, y después había una élite, una nomenclatura, que vivía, yo he visto casas mejores que las de La Moraleja en Madrid. De eso se trata y es lo que estamos viendo. Aquí hay una nomenclatura que se ha ido conformando, una especie de costra, que lo que quiere es vivir a costa del resto del país. Y es lo que están haciendo, para eso que necesita gente pobre, pero que llegue, pero que no llegue, que no pueda tener, que tenga que alquilar, que viva de una subvención, que viva de un préstamo, que de un no sé qué. Gente ignorante, por supuesto, que no sepa nada para que se la pueda manipular. Y de esa manera, y por supuesto con el terror en diversos grados, nos van sometiendo. Si no nos rebelamos, llega un momento en el que ya es imposible rebelarse, como le ocurrió
a los países socialistas del paraíso socialista de los años después de la posguerra, Segunda Guerra Mundial y demás. Que no se crea esto, que es lo que está ocurriendo en España, el que no se crea que estamos en manos de un sátrapa, de un padrino, con todo lo que ello conlleva. Entonces, dos cosas: o es que le gusta y está dispuesto a colaborar, o está dispuesto a someterse. En esto también tiene mucha culpa, yo quiero decirlo, repito, muchas veces, la derecha, la famosa derecha, que alardea de un Dios en el que no cree y de una patria a la que no ama, porque está en el mismo ajo, en la misma pomada y en el mismo juego. Y por eso no se rompe esta vez el sistema, porque el sistema forma parte, o todos forman parte del sistema. Y ahí está nuestro gran problema. Ahí está tu labor, Albert, la de Hazte Oír, Javier y unos cuantos que intentáis de verdad hacer lo que hay que hacer, que es dar la cara por España a los españoles, a pesar de que ellos andan muy despistados o, no sé, no son capaces de otra cosa. Vamos dando la cara y nos la van rompiendo a veces, también. Bueno, última opinión. Escuchad también lo que está pasando en Francia, que quizá aquí también. Ahora en Francia se están prohibiendo, se lo autoprohíbe la gente, la instalación de portales de Belén y de nacimientos. Y aparte de eso, en vez de decir Feliz Navidad, hay que decir Felices Fiestas de Diciembre. Propongo irnos anticipando ya a lo que pueda venir y que pongamos en nuestros balcones, en parques, en sitios, nacimientos y belenes y poner Feliz Navidad o incluso unos Reyes Magos. Porque uno puede ser católico o no, que el catolicismo es una religión, pero cristiano es una creencia de un influencer de hace 2000 años y pico que hablaba más de bondad y de comprensión que de venganza. Qué inteligente, Mel. Señor Pérez Roldán, nos quieren quitar la Navidad. Exacto, nos quieren quitar cualquier referencia trascendente, cualquier referencia a Dios, cualquier referencia a Cristo, y es nuestra historia, porque uno puede no ser católico, puede no ser cristiano en España, pero hay que asumir que es nuestra cultura, es que nuestra cultura, uno lee a Lope de Vega, lee a Cervantes, y ahí está la religión católica, está en todos lados. Claro. Y lo que quieren es cancelarnos como pueblo, borrar nuestra identidad. Cuando uno pierde la noción de lo que fue, la noción de lo que creyeron sus padres, sus abuelos, etcétera, etcétera, pues acaba siendo fácilmente dominable, que es lo que buscan. Antes hablaba precisamente Francisco de eso, de que lo que nos buscan es la dominación, por eso los sueldos cortos para tener que depender todos del Estado. Pues es en lo que están, y en efecto, esto lo que necesita es no rebelión, porque yo, como soy contrarrevolucionario, yo no creo en las rebeliones, yo creo en las insurgencias. Lo que necesita es un pueblo insurgente que diga: ¿no queréis belenes? ¿No queréis religiosidad? ¿No queréis Navidad? Pues en efecto, en mi balcón voy a poner una balconera. Nosotros durante muchos años en Hazte Oír las hemos vendido a precio de coste, que igual las volvemos a poner. Y sobre todo, si en municipios no ponen los típicos belenes oficiales que se ponían antes, pues nada, lo que hay que ir es a una tiendecita, comprar un belén y poner en la plaza del pueblo, allí que los vecinos que de verdad quieran seguir siendo españoles y cultivando nuestra historia. Yo no hablo de religiosidad siquiera, y a mí me gustaría hablar de religiosidad porque para mí es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No ha habido otro. Y solo en Él está la salvación. Pero aunque sea desde el plano cultural. Y hay que llenar las plazas de belenes, si no quiere ponerlo el alcalde de turno o el partido de turno. Un apunte, Albert, si me permite, sí, Javier. Occidente ha entrado en decadencia porque ha renegado de su fe de siempre. Se puede ser más o menos religioso, pero está ahí. Esa decadencia es irreversible. Estamos siguiendo los mismos pasos que siguió el Imperio Romano, también cristiano, por supuesto, en su momento. Tardaremos 100, 200 años, no lo sé. Un detalle, Nueva York, las Torres Gemelas, hace 25 años ahora más o menos, ¿quién las derribó? ¿Y a quién vota Nueva York? Bueno, pues ahí estamos. Sí. Ya veremos, a ver. Ese es el tema, Querido Francisco Vendala, querido Javier María Pérez Roldán, ha sido un honor teneros aquí. Muchísimas gracias y seguimos en la trinchera defendiendo el país. Gracias, amigos. Un abrazo a los dos. Un abrazo fuerte. Suerte, abogado, que tiene un día y una semana dura la que viene. Seguro que tendremos que llamar a nuestro amigo Pérez Roldán. Nos vamos a la redacción. Últimos mensajes. Susana Gas, cuéntanos.
Seguimos aquí en la redacción de Castellón Confidencial recibiendo mensajes de nuestros confidenciales. Hay que recordar que están alrededor del mundo y aun con todo y con eso, Albert, nos siguen enviando muchos comentarios importantes. También agradecer a todas las personas la cantidad de felicitaciones que han tenido por el cumpleaños de Albert Castellón. Gracias. Vicens dice que te ve todos los días. Gracias por estar en la trinchera. Eres un periodista de raza. Saludos desde Tenerife. Virginia dice y nos comenta. Dicen que las mentiras tienen las patas muy cortas, pero parece ser que las de Sánchez son excepcionales. María dice que estamos en un manicomio manejados por seres humanos donde no hay dinero suficiente para engañar a la verdad. Por mucho teatro y por mucho maquillaje que empleen, todo nos está doliendo. Muchas gracias y un abrazo para todo el equipo. Rosa Álvarez dice, señor Albert, no hay dinero para los enfermos de ELA, pero se tiran 6.000 millones de euros para su propaganda. Nadie se merece una sentencia de muerte, absolutamente nadie. Que ese dice, soy una humilde trabajadora que no me da la vida, pero para esos TikTokers sí que permiten los ministros gastarse el dinero, aunque prefiero que estén haciendo estas chorradas que no trabajando para destrozar más el país, que ya lo tenemos bastante destrozado. Santiago dice que lo de este gobierno corrupto salta todas las líneas rojas. Esto no se debe permitir por higiene política, algo se ha de hacer. Y Maite nos escribe desde los Estados Unidos y está muy indignada. Dice, estoy con el TikTok de Bolaños y compañía, qué poca vergüenza tienen, es alucinante con la que está cayendo en España y que estos tres estén haciendo el indio y riéndose de España. Andamos bastante indignados aquí con la elección también, nos explica, del alcalde musulmán Mandani, radical como Pablo Iglesias en Nueva York. Qué pronto olvidamos los neoyorquinos el 11S. Contemplamos la gente que viene aquí en Estados Unidos con estupor. Se asustan. Primero empezó por Londres, luego París y ahora la ciudad que no duerme. Aunque ahora no dormimos, somos nosotros ante esta incomprensión. Un saludo desde Estados Unidos. Gracias, soy muy Maite. fan de Albert Castellón. Lo dejamos aquí, Albert. Sí, es muy importante que todas aquellas personas nos puedan seguir por varias vías. Tenemos los canales en el canal de YouTube, lógicamente, y luego tenemos el diario digital castellonconfidencial.com, donde vamos colgando todas las entrevistas, incluso, como ayer un confidencial nos preguntaba, las canciones para poderse descargar si así lo desean. Gracias, Albert. Muchas gracias. Y gracias a Victoria, que nos ha mandado este cartel. Amigos de YouTube lo están viendo y al resto se lo cuento. Es un cartel que provoca pagar en efectivo. No se admiten tarjetas de crédito. Abajo pone a partir del 30 de noviembre. Bueno, pues este cartel, señores, si alguien lo quiere, que nos lo pida al teléfono del programa y se lo haremos llegar. Saben que estamos agilizando una protesta de autónomos y parte de ella es que se dé cuenta el gobierno de cómo los maltrata, no utilizando datáfonos. La convocatoria era del 1 al 15, pero podemos ampliarla. Si alguien quiere el cartel, adelante y se lo hacemos llegar. Gracias a Victoria por enviarlo. Bueno, tenemos un héroe anónimo del que la historia no habla. En un minuto. Estás escuchando Castellón Confidencial. Bienvenidos al mundo Vichy catalán, donde lo auténtico y lo saludable van de la mano. Aquí sabemos cómo disfrutar y también cómo cuidarnos. Un lugar para convertir cada momento en único y saborearlo intensamente. Te esperamos en la Casa del Agua con Gas, Vichy catalán. Javier Peno es una gran persona. Lleva 35 años en su joyería comprando joyas, brillantes, oro y ahora muy especialmente primeras marcas de relojes como Cartier y Rolex de los años 80, 90 y 2000. Y siempre ofrece una tasación más alta. Nadie te va a pagar más. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía y son confidenciales. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza.
Amigos, tenemos héroe hasta ahora muy anónimo que vamos a recuperar. España está lleno de héroes y de heroínas que no aparecen habitualmente en primer plano en los libros, de los que hablamos aquí cada semana con Paco Álvarez, el historiador, Historias Confidenciales. ¿Cómo está tu canal de YouTube? Cuéntame. Creciendo apropiadamente. Cuento con todos los confidenciales para que vengan ahí de vez en cuando los martes o cuando quieran, pero vamos, es los martes por la noche cuando subimos un nuevo capítulo y hablamos de todo, media hora así entre amigos, humildemente, pero hablando de historia guapamente. Hay que suscribirse y así les mandan un correo cuando hay algo nuevo colgado y les avisan y va muy bien. Bueno, nuestro héroe de hoy es un fraile agustino y navegante. Se llama Andrés de Urdaneta. ¿Me has de contar? No me suena. Sí. Pues es curioso porque es, como muchas veces pasa, más conocido fuera de España que en España. Andrés de Urdaneta lo que inventó, o lo que descubrió, mejor dicho, fue la manera de regresar desde Asia hasta América. Porque, claro, nos resulta difícil de comprender esto ahora, pero una vez se llegó a Asia desde Acapulco, desde México, el problema es que no se podía regresar. No se encontraban, son barcos de vela que dependen de las corrientes, de los vientos, no podían volver. Para volver a Europa había que dar la vuelta al mundo, como había ocurrido en 1521, después de pasar y descubrir el estrecho de Magallanes. Entonces, claro, no tenía ningún sentido. Todo lo que se había hecho desde Colón para intentar llegar a Asia desde Europa no tenía sentido porque no se podía volver. O sea, cada vez que ibas tenías que dar la vuelta al mundo. Era terrible. Pero aquí Juan de Urdaneta, que había nacido en Ordicia, que es un guipuzcoano, pues había estado en Asia de joven y luego estuvo en América, en las Indias, en México. Se hizo fraile, como bien has dicho, en 1553 y bueno, después de mucho hablar y de convencer al virrey de México, pues se fue junto con Miguel de Legazpi, que también es guipuzcoano, a la conquista de Filipinas en 1564. Y entonces, bueno, pues se fueron en la flota para allí, fundaron Cebú, que es la primera ciudad española en Filipinas. Por cierto, que parece ser que entre los soldados castellanos que iban para allá había por lo menos 250 tlaxcaltecas, indígenas mexicanos, que evidentemente eran tan castellanos como si fueran de Segovia y aliados de Cortés desde siempre, cosa que Claudia y todos los indigenistas de ahora... Claudia Sheinbaum esta clase se la pasó. Se la pasó, sí, ya se quedó con Tlaloc y tal, y la mujer indígena y esas cosas que han inventado, pero en fin. Un fraile navegante fue el primero que averiguó cómo volver desde Asia sin dar la vuelta al mundo, ¿es así? Así es. Tardaron 4 meses en ir de Acapulco, esta flota, hasta Filipinas. Y nada más llegar a Filipinas, el 13 de febrero dijeron, bueno, voy a encargarme de a ver cómo podemos volver a regresar a América. Y entonces preparó un barco que se llamaba el San Pedro. De hecho, el capitán del barco era creo que hijo o sobrino de Legazpi, que era un chaval muy joven, y prepararon alimentos para 9 meses. Y prepararon cocos, porque los cocos, claro, ahora es una tontería, pero todos sabemos que el agua que tiene dentro el coco se mantiene fresca siempre y además tiene vitamina C, con lo cual esa tontería hizo posible que la gente, los marineros, no tuvieran escorbuto y tuvieran agua fresca para beber durante la travesía. Entonces partieron un 1 de junio de Cebú, el 1 de junio de 1565 y bueno, pues, y fueron hacia el norte, cuando Acapulco está hacia el sur. Claro, todos decían, pero está usted loco, y no, él lo que iba buscando era una corriente, un viento que le pudiera llevar de vuelta. Por fin lo encontró a partir... Sin equipos técnicos, sin satélite. No llevaban nada, ¿no? Nada. Ni siquiera podían calcular bien la longitud porque no había relojes. O sea, ahora cambiamos la hora. Eran zonas, tampoco había mapas, no se habían explorado esas rutas antes.
Absolutamente nunca había llegado un europeo a esa altura. Fíjate eso, que es curioso lo de la longitud, que es ahora cambiamos de hora y hay zonas horarias. Bueno, pues de esa manera, con grados y minutos se calcula la longitud, pero entonces, estamos hablando del siglo XVI, no había relojes. Entonces, quiero decir, era todo muy complicado. Y bueno, él al final consiguió, llegaba al grado 39, al paralelo 39, y ahí encontró una corriente que les permitió regresar primero a California y después costeando hasta Acapulco. Y ahí se abrió por fin la ruta del comercio mundial, el famoso galeón de Acapulco, que unía España con Asia, en solo 8 meses, que entonces era lo más rápido que se podía viajar. Gracias a este señor, gracias a Andrés de Urdaneta. Fraile, un humilde fraile agustino guipuzcoano, descubriendo rutas para que los comerciantes cambien la historia del mundo. Esto totalmente. Este Urdaneta debería estar en todas partes, ¿no? Totalmente, pero como siempre, pues eso, o sea, por ejemplo, fíjate que en Filipinas hay hasta una ciudad que se llama Urdaneta, en su honor. Y por supuesto tiene un monumento, hay un monumento en Intramuros, en Manila, en lo que es, digamos, el centro, Manila Downtown, que es un monumento a Legazpi y Urdaneta, porque los consideran parte de fundadores de las Filipinas, evidentemente, que se llaman así por Felipe II, no hay que olvidarlo, ¿no? Y claro, quiero decir, en España sí tiene calles, por ejemplo, el otro día he visto que hay una calle muy reciente en Madrid, en un barrio nuevo cerca de Legazpi, precisamente de la plaza de Legazpi en Madrid, pero no, pues es lo mismo de siempre, o sea, quiero decir, es muchísimo que contar sobre Urdaneta, sobre el tornaviaje, que es como se llama la manera de regresar de Asia a América, que permitió abrir el mundo, porque claro, si cada vez que había que ir a Asia había que dar la vuelta por el sur de África, pues se tardaba muchísimo, los barcos se hundían a la mitad, bueno, un desastre, acordaros de cómo fue la primera vuelta al mundo. Entonces, quiero decir, gracias a Urdaneta y a la gente que la acompañó, gracias a estos guipuzcoanos tan castellanos como los tlaxcaltecas y tan castellanos como cualquiera de Segovia, pues se dio la vuelta a la tortilla y se hizo lo que es la primera globalización, el que poder comerciar continuamente desde Filipinas con Europa a través de México, de la Nueva España, que por eso fue el virreinato más rico y yo diría que el país más rico del mundo. Fíjate, hay muchos filipinos que saben que se llaman así por Felipe II, pero hay gente en España que no. Sí. Mal explicamos la historia. Y qué buen motivo sería Andrés de Urdaneta para unir a mexicanos y españoles y celebrarlo juntos, ¿no? Porque ambos descubrieron la ruta, ¿verdad? Sí, sí, totalmente, porque quiero decir, de hecho hubo tiempo que Filipinas era gobernada desde Nueva España. O sea, que es como si, quiero decir, puestos a hablar de imperios coloniales o como quieran llamarlos, o provinciales, evidentemente tenía su propia gobernación, pero a todos los efectos el contacto entre Filipinas y España pasaba de Acapulco a Veracruz por el camino de México y fue México o la Nueva España quien mantuvo unido ese imperio en el que no se ponía el sol verdaderamente. O sea, es increíble. Y es lo que tú dices, de Filipinas, de la conquista de Filipinas sabemos muy poco, se ha contado muy poco. En los libros pasa así de largo. Oye, que fuimos al otro lado del mundo. Al otro lado del mundo. A día de hoy, infinidad de palabras en tagalo son castellanas, españolas de toda la vida y sin problema, ¿no? Que es aprender. Bueno, señores, Andrés de Urdaneta, han visto algunos dibujos, algunas pinturas que hay sobre él y ojalá se le considere aún más grande de lo que fue, porque lo que hizo este fraile es monumental. Héroes aquí, confidenciales, anónimos y en tu canal cada martes que viene uno más, Historia Confidencial con Paco Álvarez. Suscríbanse. Un abrazo, amigo, cuídate. Un abrazo, hasta luego. Amigos, nada mejor que escuchar cuál es la leyenda negra de España después de ese repaso que hacemos
con Paco Álvarez cada viernes. Escuchen estos 3 minutos que me manda el amigo Guille. Debido a que los españoles tienen interiorizada y asumida la leyenda negra, nadie creería, por ejemplo, que John Smith, el de Pocahontas, estaba basado en Juan Ortiz, un marino español cautivo por nativos americanos en Florida. Robinson Crusoe, en Pedro Serrano, un capitán español que en 1526 sobrevivió a un naufragio en un banco de arena del Mar Caribe. Mr. Livingstone, supongo. No supongas. Lo que descubrió estaba ya descubierto y documentado 2 siglos antes por el misionero español Pedro Páez. Darwin copió a Félix de Azara, que llevaba ya tiempo gritando lo de la evolución de las especies y la selección natural. De hecho, Darwin lo mencionó en su libro, pero lo borró en la versión final. James Cook encontró a los hawaianos cocinando con cacerolas y chapurreando palabras españolas. Hawái fue descubierta por el malagueño Ruy López de Villalobos a mediados del 16, la Antártida por Gabriel de Castilla en 1601. Pero la medallita se la puso Cook, que robó los mapas españoles en Manila en 1768, y siguió el rumbo de estos para salir en los libros de historia. El salvaje oeste no era salvaje, era español con pueblos y caminos españoles. Hasta el jefe indio Jerónimo hablaba español y estaba bautizado. En Nueva Zelanda y Australia, había descendientes españoles cuando Tasman puso el primer pie en la isla. Nos hemos criado con películas donde los piratas robaban tesoros de los barcos españoles. Pero la realidad es que solo un 3% de los galeones que llegaban de América fueron robados por piratas. Y el mayor botín del mar lo consiguió Luis de Córdoba y Córdoba, que apresó 55 barcos británicos de una sola tacada cargados de oro. Blas de Lezo doblegó a una flota británica en 1741 de 180 barcos. Antes, en 1589, los ingleses perdieron otra de más de 140 galeones al intentar atacar La Coruña. Pero solo hemos oído hablar de la Armada Invencible y Trafalgar. Alaska era española y Taiwán también, para piratas, pero niño, que entró por el Támesis hasta Londres. Y no Drake, que huyó a nado dejando a su hermano y su flota entera, que fue hundida por los españoles en el Caribe, y así un largo etcétera, 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 de cosas que casi ningún español sabe ni le han contado. La historia de España y del mundo la escriben los anglosajones, principalmente Inglaterra, y antes Holanda, ahora EU, y aquí la enseñan en el colegio como la escriben ellos, para nuestra desgracia. Aquí te dejo lo que pasó realmente. Ahora te toca a ti compartirlo y que como poco nuestro círculo de amigos sepa de que fuimos capaces hace años, y como nos hicieron creer que no fuimos nadie en la historia. Reivindiquemos la verdadera historia de España. Esto debería enseñarse en las escuelas. Ya está bien de complejitos, ¿no? ¿Alguien ha tenido mucho interés en que bajemos la cabeza durante demasiado tiempo? Basta, se acabó. Vamos a empezar a descubrir de qué somos capaces, que la mayoría de los que gobiernan ni se lo imagina. Gracias, amigo Tony, por tus palabras. Hola, Albert. Gracias por las informaciones. Gracias porque para mí tienen mucho valor. Gracias, y para mí tener oyentes como vosotros al otro lado. Y este gag que me han mandado varios de ustedes es como la vida misma. Imagínense que Jesucristo vuelve a la tierra y se le ocurre ir a España y se encuentra pues con una inspectora de Hacienda. Vale, Jesucristo, ¿verdad? Sí, soy yo, el Hijo de Dios y el Redentor de todos. Bueno, pues redentor o no, aquí lo que me aparece es que no has declarado ni los panes ni los peces. Claro, pero eso fue caridad. Ya, sí, todos dicen lo mismo, pero luego te metes en sus cuentas y zasca, ¿no? De repente 5.000 personas han comido sin ticket. Pero porque eran de barrio, porque eran pobres. Bueno, pues haberles pasado el datáfono, aunque sea por fe. Multipliqué el pan y el vino, fue un milagro. ¿Qué milagro ni milagro? Eso es transformación con valor añadido, te lo voy a buscar. Te lo digo yo que hice un curso en el INEM. Además, el vino era agua. Mejor, o sea, precisamente el 21% de IVA. Y si lo bendices te sube al 23%. Mira, yo solo vine a salvar almas. Ya, pero las almas no pagan IRPF. ¿Dónde está lo justificante de los milagros, Jesús? ¿Qué justificates? El del ciego que vio, el del cojo que anduvo. Si no hay factura de eso se va como servicio en especie. Que yo soy autónomo celestial. Yo no puedo ya con este tipo de modelos. Con los modelos estos ya no puedo, de verdad.
¿Has presentado el 303 en el último trimestre? Estaba muerto esos 3 días. Pues haberlo dejado programado. Es que ese no es nuestro problema, es que estamos hartos de decirlo. La resurrección no te exime del IVA. Pero si no tengo ingresos, solo fe y esta barra de pan. Perfecto, es que tributa igual. Fe con rendimiento espiritual imputable. Es que la cuota me mata. Ya te mató una vez, Jesús. Esto pues lo único que puede hacer es rematarte. Tampoco nos vamos a llevar... Más nos vamos a clamar al cielo, ¿no? Tú ya me entiendes. Padres, perdónalos porque no saben lo que hacen. No, si saber, sí sabemos lo que hacemos. Lo que no sabemos es dónde están las 30 monedas de Judas. ¡Eso fue traición! Traición fiscal, ¿no? Por favor, es brutal, estamos locos. Pero ocurriría algo así, ¿eh? Vamos, si llega a España, no les quepa duda. No vengas. Por ahora, Jesucristo espera un poco y no vengas aquí. Ve a otro país más libre, más tranquilo. Habrá que rezar mucho para que esta manera de entender la vida termine pronto. Me ha gustado mucho una canción que me han enviado cantidad de ustedes. El nombre lo dice todo. A ver. Sí, Rojos de Mierda. Habría que mandarlos a vivir a Venezuela. Rojos de mierda, adoctrina a nuestros niños en la tele y en la escuela. Bueno, no está mal, está en redes sociales, es inteligencia artificial. Y luego la ranchera para Claudia Sheinbaum. Claudia sonríe, promete otra vez que el pueblo primero y el resto después. Habla bonito igual que su jefe, mientras con Petro reparten el café. Critican a Trump, qué barbaridad, y al más burro mandan a saludar. Maravillosa ranchera para Claudia Sheinbaum, a ver si le llega el mensaje desde España, que estamos de ella un poco hartos. Bueno, y Antonio, venga, el chiste de Antonio de hoy. Un alcalde que pidió oferta para pintar la fachada del ayuntamiento y le llegaron tres ofertas. Le llegó la oferta de un catalán, le llegó la oferta de un madrileño y le llegó la oferta de un andaluz. Entonces, pues la del catalán, pues el presupuesto eran 3 millones de euros, la del madrileño 6 millones y la del andaluz 9 millones. Joder. Y ante tales diferencias, pues se entrevistó con los tres, con los ofertantes por separado, para que justificaran qué era el dinero ese que pedían. Entonces el catalán dijo: yo es que uso una pintura acrílica para exteriores que tiene 2 capas y que cuesta 1 millón. En andamio, brocha, equipo y seguro se va a otro millón, y el otro millón pues es la mano de obra. Muy bien, dijo el alcalde y lo apuntó. Se entrevistó con el madrileño, dijo el madrileño: pues mira, pues mi presupuesto son 6 millones, como hemos hablado, y yo soy el mejor pintor que hay. El tío echándose unas flores. Además, yo uso pintura de poliuretano con 3 capas y eso asciende a 3 millones, ¿no? Entonces, en andamio, otros materiales, equipos y seguros se gastan otros 2 y el millón restante es la mano de obra, señor alcalde. Muy bien. Y entonces luego se reunió con el andaluz y le dice el andaluz: mira, vamos a ver, ¿usted cuánto va a pedir? Dice: yo pido 9 millones. Ajá. Dice: ¿y cuál es el plan? Dice: mire, señor alcalde, 3 millones se lo doy a usted. Otros 3 para mí. Y los 3 que faltan se los damos al catalán para que pinte la fachada. Bueno, es bueno. Gracias, Antonio. Gracias, amigo. Y Jordi Valor, gracias por tu donación y nos manda este cartel. Dice: PSOE, ya sé lo que significa. Pacto sobre ordeñar españoles. Pues es muy posible. Amigos, que si no pasa nada el lunes, estamos aquí. Si algo ocurre, nos buscan en redes sociales que aparecemos enseguida. Gracias. Seguimos en la trinchera. Todos confidenciales, pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera, las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillón, Susana Gash,
Castillón y demás. Muchas gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.